Cuán bendecidos somos todos nosotros al darnos cuenta que tenemos todo para poder adorar y alabar a nuestro Señor. A Él le ha placido que lleguemos a esta hora del día para poder darle gracias y exaltarlo a Él por quien es. Amados hermanos, los invitamos a que juntos podamos adorar y honrar a nuestro Señor como Él se lo merece. Amado Señor, el día de hoy, en esta noche, estamos iniciando, Señor, los estudios de esta semana. Te damos gracias, Padre Santo, porque a ti te ha placido tenernos con bien y con vida hasta este momento. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos juntos para adorarte y exaltarte solo a ti. Tenemos tantos motivos para alabarte y tenemos todo para hacerlo, Señor. Tenemos nuestro corazón que palpita, nuestra mente que se asombra al ver tus maravillas, nuestras manos que pueden aplaudir a tu santidad, a tu majestad, Señor, y nuestra boca con la cual podemos nosotros elevar un cántico de adoración a tu presencia. Por eso, Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Darte gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas y reconociendo, Señor, que tenemos este privilegio y oportunidad para cantarte y adorarte, Señor. Queremos elevar nuestro corazón en esta alabanza, dedicada solo para ti. Recíbela, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor en esta mañana, amada iglesia, con todo nuestro corazón. Rendimos adoración y alabanza a ti, Señor. Sus alas me cubrirán, mi esperanza en Él está, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Te adoramos, Señor. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza.
sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Una vez más, amados hermanos, damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en estas emisiones de discipulado, y después de haber cantado y alabado a nuestro Señor con todo nuestro corazón, damos gracias a Él porque nos permite estar juntos, junto a ustedes, amada familia, cada día martes, miércoles y jueves en estos espacios donde la pastoral de la iglesia, gracias a la guía de nuestro Señor, ha permitido que mantengamos estos estudios de discipulado para poder ser fortalecidos en nuestra fe. Así que muchas gracias a nuestro Señor, porque es Él quien nos convoca a todos nosotros, bien sea que lo hagamos en la transmisión en vivo, así como también en diferido de esta emisión. Gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de cada uno de ustedes. También queremos adorarte y alabarte a ti, Señor, en esta noche, una vez más agradeciéndote por esta oportunidad que nos tienes en familia. Y sobre todo, Señor, sabiendo que el vínculo que nos une es el amor que tenemos, Señor, por ti, porque tú eres lo mejor que pudo habernos pasado, Señor. Rescataste nuestra vida y nos libraste de la condenación eterna. Tenemos tantos motivos para agradecerte, honrarte y alabarte a ti, Señor. En esta noche también queremos presentar delante de ti las ofrendas, hacerlo, Señor, con corazones agradecidos, reconociendo que todo te pertenece a ti, Padre Santo. Por eso, bendito Padre, gracias por permitirnos seguir sustentando esta obra, este lugar en donde tú nos has plantado, Señor. Y gracias porque hay tantos retos que vienen por delante y solamente tomados de tu mano podremos cumplir cada uno de ellos. Bendecimos tu santo nombre, te agradecemos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús entregamos las ofrendas. Amén y amén. Ahora, amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que en nuestra aplicación Dios es Fiel, así como también en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, usted encontrará fácilmente este acceso donde puede tener toda la información de nuestra iglesia. Cómo descargar nuestra aplicación Dios es Fiel, cómo llegar a las instalaciones de nuestra iglesia, nuestras diferentes redes sociales y mucho más. Así que recuerde, en este momento aparece en pantalla el código QR con el cual usted puede tomar acceso a través de este enlace y poder así descargar toda la información que usted necesite de nuestra congregación. Ahora sí disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche, y a nuestro Padre Celestial le ha placido usar la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Les invitamos a que nos acompañen en oración. Amado Señor, bendito Padre eterno, una vez más delante de ti para agradecerte por todo tu amor, por todo tu cuidado en nuestras vidas. Y ahora, Señor, al saber que tú tienes este mensaje tan especial, el poder analizar las genealogías, Señor, el reconocer todo lo que tú has permitido que esté plasmado en las Escrituras, todo tiene un propósito. Y te pedimos, Señor, sabiduría para aprender a aplicar cada principio que recibiremos en esta noche. Bendice por favor la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, úsalo para tu gloria, úsalo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, y a nosotros danos la gracia, por favor, para poder compartir tus enseñanzas con otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén.
Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor derrame una vez más de su gracia y de su paz en esta noche, en este tiempo de estudio de la palabra. Qué privilegio el Señor nos da de una vez más acercarnos a Él a través de su preciosa palabra, de leerla, de estudiarla, de analizarla. Y bueno, le pido que por favor tenga su corazón abierto, que tenga su mente abierta para recibir lo que el Señor tiene para su vida en esta noche. Usted sabe que todos los días, martes, miércoles y jueves, como Iglesia Dios es Fiel, estamos compartiendo tiempos de estudio de la palabra, tiempos que nos permiten crecer, tiempos que nos permiten conocer un poco más de nuestro buen Dios. Y es necesario aprovechar, hermanos. Usted sabe que son días difíciles, son días de crisis, son días de angustia para muchos. Y creo que la palabra de Dios es nuestra mayor fortaleza en estos tiempos de angustia. Así es que por favor abra su corazón para recibir lo que el Señor tiene para su vida en esta noche. Usted recordará que hace algunas semanas estuvimos ya iniciamos la genealogía del Señor Jesucristo como estudio, y hemos revisado algunos puntos, especialmente los nombres que están detallados en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted se ubique en el estudio de esta noche, la genealogía de Cristo está detallada en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas. Y bueno, cada uno nos muestra una perspectiva hermosa, enseñanza desde diferente forma de ver, pero siempre hay edificación en cada una de ellas. Hemos revisado los nombres que están en la genealogía, como es el de Adán, como es el nombre de Abraham y la enseñanza que tiene para nuestra vida. Hemos revisado nombres de mujeres que se encuentran en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche nos compete revisar un nombre bastante importante dentro de la vida de los hijos de Dios, en la vida del cristianismo. Es uno de los nombres más relevantes en la historia de la Biblia. Y bueno, vamos a leer la palabra, ¿sí? Esto está en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 1, busquen su Biblia, por favor. Y vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice así, hermanos amados? Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mire, esta noche continuamos estudiando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y como le dije, estudiaremos uno de los personajes más conocidos y emblemáticos dentro de la genealogía del Señor. Estamos hablando, o le estoy compartiendo, acerca del rey David, ¿sí? Un rey que recibió la promesa de parte del Señor que de él, de su descendencia, de los hijos de sus hijos, nacería el Mesías, el Salvador. De ahí, del linaje de David, vendría nuestro Señor Jesucristo. Y hay una promesa que se la detalla en el segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos del 12 al 16. Usted puede buscar en su Biblia y vamos a leer estos versículos que dice así. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl,
al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué hermoso es saber y conocer que todo este plan maravilloso de salvación estaba gestado desde un principio en el corazón de nuestro Dios, y parte de ese plan era que el Salvador tenía que nacer de aquel linaje de este hombre llamado David, del rey David. Mire, hay muchas cosas que ligan a David con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nació en la ciudad de David, es decir, en Belén. En Lucas, por ejemplo, podemos leer en el capítulo 2, versículo 11, que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? Nació en Belén. Es la misma ciudad de David. En su vida y en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo fue llamado inclusive proféticamente como Hijo de David. Fíjese esto, hay tanto mensaje con respecto a David y la semejanza con la obra de nuestro Señor Jesucristo, que proféticamente fue llamado Hijo de David. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 23, vamos a encontrar esto, cuando dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Sí? ¿Será este aquel hijo de David? Mateo 21:9 también. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Esto lo podemos corroborar como le decía en Mateo capítulo 21, para que usted vea también que durante todo este proceso de la historia que se detalla en Mateo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él fue conocido como Hijo de David. Dice: y de la gente que iba, y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Él era conocido proféticamente, nuestro Señor Jesucristo, conocido proféticamente como Hijo de David. Tenemos que saber que ser llamado Hijo de David significaba proféticamente que Jesús era el Mesías prometido que nacería de los descendientes de David. O sea, había algo que había sido establecido proféticamente, que había sido dicho, porque del linaje de David vendría el Salvador, y resulta que cuando le reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, toma este nombre de Hijo de David, porque había sido establecido ya como profecía. Miren, David no solamente forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, sino que David es considerado como un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Hay tipos, ¿no? Y le voy a explicar qué es esto, qué es un tipo bíblico, ¿sí? Un tipo bíblico son aquellos acontecimientos históricos, personas o cosas del Antiguo Testamento que establecen una conexión directa con hechos, con personas o con cosas del Nuevo Testamento. O sea, cosas o personas que vemos en el Antiguo Testamento y que nos apuntan o que nos enseñan
acerca de personas o cosas en el Nuevo Testamento. Por eso es que David es considerado un tipo de Cristo, un tipo de Jesús del Antiguo Testamento. Y vamos a revisar esto. Veamos qué podemos encontrar en la palabra de Dios con respecto a esas características y acontecimientos en la vida del rey David que lo hacen un tipo de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Antiguo Testamento. Lo primero, David, el rey David, era un pastor de ovejas. Usted conoce, eso es de conocimiento público popular. David era un pastor de ovejas. Antes de ser rey, era un pastor de ovejas. En el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, iglesia amada, versículo 11, ahí podemos leer lo siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí podemos ver cuando se buscaba aquel que iba a suceder al rey Saúl, y se puede ver claramente que había uno que era el menor, uno de los hijos de Isaí, que no era de los guerreros que normalmente estaban por ahí, sino que era uno que apacentaba ovejas. Por eso es que David era un pastor de ovejas. Ahora, ¿qué podemos ver en nuestro Señor Jesucristo? Mire, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Así se lo presenta en la palabra. Así se lo presenta hoy. Él es nuestro buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quería iniciar por esto, hermanos amados, porque es importante reconocer esta similitud. Le estoy contando que David es un tipo de Cristo, tipo de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Antiguo Testamento. Aparte de la genealogía, que es hermoso revisar y saber que de ahí, de ese linaje, venía el Salvador, pues también este personaje David es tan importante que nos estaba mostrando ya aquel que tenía que venir al Salvador del mundo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo entonces es el buen pastor y lo dice, lo corrobora ahí en el Evangelio de Juan. Ahora, fíjese otra cosa importante con respecto a David. David era un pastor de ovejas, sí, pero él prácticamente estaba dando su vida por las ovejas. Esto nos va enseñando acerca del Señor Jesucristo. Daba su vida por sus ovejas. Daba la vida por las ovejas. Primer libro de Samuel, una vez más. Antiguo Testamento, capítulo 17. Versículos 34 y 35, iglesia amada. Primera de Samuel 17, versículos 34 y 35, dice así. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjese cómo era la actitud de David con respecto a sus ovejas, de este pastor de ovejas. Defendía a esas ovejas poniendo en riesgo su vida. Él prácticamente estaba dando su vida para salvar a esas ovejas. Y si nosotros lo vemos desde la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que nuestro Señor, nuestro Salvador, el buen pastor, Él dio su vida por nosotros, por sus ovejas. En Juan capítulo 10, una vez más, versículo 11, fíjese, dice una vez más,
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Usted se va dando cuenta esta gran similitud, y por eso es que se reconoce a David como un tipo de Cristo, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Nos estaba enseñando lo que iba a pasar luego, ¿sí? Entonces David arriesgó su vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Usted sabe que ahí el Señor Jesucristo no solamente que estuvo arriesgando su vida por nosotros, sino que Él se entregó en una cruz por completo, derramó su vida ahí para nuestra salvación, ahí en la cruz del Calvario. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Ese amor por nosotros, ese amor por las ovejas, ese amor por la oveja perdida. Gracias, mi Señor Jesucristo. Una cosa más. David fue ungido por Samuel. Usted recordará en la palabra. David fue ungido por Samuel para ser rey de Israel, ¿sí? Y cuando fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. Esto es importantísimo. David, usted sabe, fue pastor de ovejas, pero luego fue ungido como rey, el próximo rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice así. Primera de Samuel 16, 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, fíjese, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Póngase, imagínese este cuadro. David siendo ungido y el Espíritu Santo posándose sobre su vida, y de ahí en adelante. Usted recordará también que nuestro Señor Jesucristo es el ungido de Dios. Y el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de redención para la humanidad. Por eso David es un tipo de Cristo. Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Lucas 4, 17 y 18. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Y en David pasó de manera, obviamente, como ejemplo, de manera tipo, para que en el Nuevo Testamento se dé esta unción, este respaldo, y que el Espíritu de Dios se pose sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu mismo, el mismo Dios, guiando en su obra terrenal al Señor Jesucristo. Tenemos que comprender, hermanos, una cosa, que la palabra Mesías significa ungido, ¿sí? Y es por eso que hace referencia al Salvador. Otra similitud o otro tipo, otra característica de David que nos enseña que es tipo de Cristo. Podemos revisar que David, por ejemplo, enfrentó y venció un enemigo que nadie más podría enfrentar y nadie más podía vencer. Y le cortó la cabeza a su enemigo con su propia espada. Vamos a leer esto. Primer libro de Samuel,
capítulo 17, versículo 51. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Usted recordará este punto tan conocido de parte de David cuando él se enfrenta a Goliat, a este filisteo, a este gigante. Fíjese lo que pasa. David, ¿sí?, toma su propia espada y mata a este enemigo, ¿sí?, acaba con este enemigo, le corta la cabeza, y claro, los demás filisteos vieron esta situación y huyeron. Ahora, nuestro Señor Jesucristo igualmente venció a un enemigo que solamente Él lo podía vencer, a Satanás. Venció a Satanás y además venció a la muerte con su propia muerte. Es decir, que con la muerte el Señor venció a la muerte, pues Él resucitó. Usted recordará, Él resucitó. Y en Hebreos se detalla esto, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Fíjese, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás y venció a la muerte con su propia muerte en la cruz, porque Él resucitó. Y venció a la misma muerte porque Él resucitó. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venció a Satanás con su misma muerte. David, este hombre, este pastor de ovejas, mató a Goliat con su misma espada. Iglesia amada, por estas cosas es que David es considerado un tipo de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Antiguo Testamento. Un punto más, iglesia. Fíjese esto que le voy a decir. David exhibió derrotado al enemigo al cual todos le tenían temor y nadie había podido vencer. Pero él lo exhibió. En este mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, ¿sí?, continúa la lectura en el versículo 54 al 57, que dice así, primer libro de Samuel 17, 54, dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Estas cosas se detallan en la palabra. Mire, aquí podemos ver a David exhibiendo a ese enemigo derrotado. Ahora, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo en la cruz? El Señor Jesucristo exhibió al enemigo derrotado ahí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo venció a ese enemigo que es Satanás, que es el diablo, que nosotros no lo podíamos vencer por nuestra propia fuerza, sino que el Señor Jesucristo lo venció en la cruz, los venció triunfando sobre ellos y sobre toda potestad ahí en la cruz del Calvario. Lo dice en Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
Y el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y podemos ver esta gran similitud o a David como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando David exhibe a su enemigo derrotado, al filisteo, a Goliat, y también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo exhibió a los principados y a los potestades, al enemigo mismo derrotándolos, allí en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, una cosa más para terminar en esta noche, este estudio corto, pero creo que nos permite conocer un poco más de cómo se venía desarrollando la historia y en el linaje la historia de nuestro Señor Jesucristo ahí en el linaje de David. Una cosa más, recordemos que David, o se dice de David, nos dice la palabra, que él tenía un corazón conforme a Dios. Ahí en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El Señor estaba buscando un varón conforme a su corazón. Y resulta que en el libro de los Hechos, ahí en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 22, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. Fíjese, este detalle creo que era importante para terminar el mensaje o el estudio de esta noche. Recalcar que David tenía un corazón conforme al de Dios. Mucho se ha hablado de David, iglesia amada. Hay cosas muy hermosas, cosas muy buenas, pero también conocemos aspectos no tan agradables de parte de David. Y creo que eso también nos identifica a nosotros. Todos nosotros con nuestras caídas, todos nosotros con nuestro pecado, con nuestros errores, pero también se puede ver la misericordia de nuestro Dios derramado en nuestra vida en todo momento, limpiándonos, lavándonos y dándonos una nueva oportunidad. Seamos conformes al corazón de Dios. Qué lindo reto para nosotros, iglesia amada, querer ser conforme al corazón de Dios. Mira, existen muchas otras similitudes muy obvias, ¿no?, en la vida de David. Por ejemplo, David fue el rey de Israel, creo que es el más recordado, pero también nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, y podríamos hacer una lista mucho más grande de que David era un tipo de Cristo y que por esa grandeza de este hombre, por ese corazón de este hombre, es que obviamente de ahí su nombre está en la genealogía detallada en la palabra, y de esa vida tenía que nacer, de su descendencia tenía que nacer el Salvador. Amén, mis hermanos, que este tiempo haya sido edificante para su vida, que podamos conocer o que hayamos conocido un poco más de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y de estos aspectos importantes del Rey David. Iglesia amada, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios le provea, que Dios ponga paz en su corazón. Ese es mi clamor en esta noche para su vida y para su familia. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Bendiciones.